Hace poco platicábamos mi esposa y yo al respecto de que hay un estudio científico que dice que las mujeres tienen desarrollado cierto lóbulo en la cabeza que les permite ser más expresivas, platicar más, y que los hombres somos más retraídos en ese aspecto. Y yo le decía a mi esposa, yo creo que tenemos cambiado los lóbulos tú y yo. Le dije, yo soy el que tiene la boca abierta todo el tiempo, hable y hable. Dice que cuando nos visita la novia de uno de mis hijos que están ahí, platica que cuando yo no estoy están comiendo en silencio. Y que cuando llego yo, entonces se hace la charla, la plática, y esto tiene que ver mucho con las costumbres que a veces trae uno de joven. Yo vengo de una familia en donde, como les expliqué, mis padres no eran cristianos. Mi padre traía un trasfondo evangélico y mi madre uno católico. Entonces, cuando ellos se casan, deciden que, aparentemente en una decisión sabia, que no nos van a inducir a ninguna religión a los hijos. Entonces, para que cuando nosotros creciéramos, nosotros escogiéramos qué religión queríamos. Aparentemente digo porque cuando uno crece en un hogar así, pues crece uno sin valores espirituales, sin principios espirituales, sin valores morales. La única moral que existe es la que absorbe uno en la casa y otro tanto en la escuela. Porque si ustedes quieren conocer la moral de los jóvenes que están en esa escuela, solamente entren a los baños, van a ver qué tantas barbaridades hay escritas ahí. Entonces uno conoce la moral de la escuela y vive uno conforme al mundo, conforme a las prácticas y a las costumbres de ese entonces. La familia de donde yo vengo, finalmente nos invitan a una iglesia pequeña, y entonces mi mamá, como ya no podía lidiar con tantos de nosotros, fuimos 8 hombres. Y después del último de nosotros, 11 años después, viene la hermana. Entonces tengo una hermana y ahorita, bueno, ya falleció uno de mis hermanos, pero seguimos siendo muchos. De manera que era una familia muy feliz, porque cada vez que nos sentábamos a la mesa era una fiesta. Nadie podía voltearse porque le arrebatábamos la concha, el bolillo, la sopa, le escondíamos las cosas. Entonces siempre estábamos todos atentos. Y eso hizo que cuando estuviéramos en la iglesia, pues siempre había jóvenes de la edad de cada uno de nosotros, porque íbamos en escaloncito, y entonces nos llegábamos a juntar hasta 18 o 20 en la casa ahí con mi mamá nada más. Nos íbamos al deportivo todos los sábados, teníamos una pequeña meditación de las escrituras y luego regresábamos a desayunar a la casa de mi mamá. Lo único que hacíamos era saquear su refrigerador, porque tenía una olla de frijoles y esa misma se acababa esa mañana. Nos sentábamos a cocinar y como siempre, esto lo cuento porque me da mucha risa, y como siempre hay uno más tragón que todos los demás. Me parece que tiene que ver con la época en la que uno empieza a crecer, ¿no? Entonces Pablito, llegó tarde cuando ya estábamos desayunando ese sábado. ¿Quién sabe a dónde fue? No se fue al deportivo con nosotros, pero se acordó que siempre llegábamos y terminábamos en la casa de mi mamá y de mi papá. Entonces llegó tarde y cuando llega nos ve que estamos comiendo y con sus ojos así ve el desayuno y le dice uno de mis hermanos, ¿te gusta el recalentado? Y él dice, sí me gusta. Y le dice, pues ven mañana porque esto lo acabamos de hacer hoy. Bromas de ese tipo. Yo claro que tuve que entrar al rescate del pobre de Pablo y le dije, no sean así con él. Acuérdense que quedamos que el último que llegara le tocaba lavar los trastes. Denle de desayunar, y de todas maneras le tocó trabajo por llegar tarde. Pero bueno, eso es lo que sucede con una familia grande y divertida. Siempre fuimos competitivos a tal grado que tuvimos con la iglesia un equipo de básquetbol y todos decían, el equipo se llamaba Filadelfia con el nombre de la iglesia, pero la verdad es que todos en la liga donde jugábamos le decían, es el equipo de los hermanos Garza y sus invitados. Pues teníamos banca, eran 5 jugando y teníamos banca otros 3 ahí. Pero bueno, eso tiene que ver con la iglesia, ¿verdad, hermanos? La iglesia es así. Es una familia grande en donde todos estamos contentos, agradecidos y en donde ejercitamos 2 características principales del cristianismo. ¿Y esas cuáles son? Bien, son la fe y el amor. Esas 2 características que tenemos todos los cristianos son como los músculos del cuerpo. Tienen que ejercitarse todos los días, porque si no se ejercitan, se atrofian. ¿Qué es lo que produce el ejercicio de la fe y el amor? Produce en nosotros estándares de vida espiritual mayores. Hemos escuchado que compartimos del amor de Dios con otros para que sean alcanzados de la misma manera que nosotros fuimos alcanzados.
Y cuando hablamos de eso, entonces estamos apelando a la misericordia que debe haber en nuestros corazones. ¿Recuerdan que Jesús dijo, un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros? Y es aquí, hermanos, entre nosotros que nos amamos, y es aquí de donde nosotros sacamos las fuerzas para amar al vecino odioso que tenemos al lado, o a aquellos que nos están ofendiendo, ser capaces de perdonarlos, no en nuestras fuerzas ya, sino en el amor de Jesús que ha transformado nuestras vidas. Yo hoy vamos a hablar un poco de esa transformación. Cuando nosotros hablamos de misiones, a veces pensamos que es algo para algunos desquiciados que siempre debe de haber en las iglesias. Esos locos que, ¿cómo se les ocurre irse hasta otro país tan lejos, pudiendo compartir aquí junto? ¿Y qué tienen que ir a hacer a otro pueblo, a otra ciudad en donde ni conocen a nadie, en donde ni siquiera hablan el idioma? A veces ni la cultura conocen, llegan y la riegan. ¿Qué es lo que pasa entonces? Hablamos de misiones y estamos pensando en esa horda de acelerados, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando recién acepté a Cristo y cambió mi vida, entonces varios jóvenes se fueron convirtiendo en mi iglesia, entonces lo primero que hacíamos era buscar la manera de compartir el evangelio. Y en una de tantas ocasiones, en un miércoles que nos reuníamos también en la iglesia, yo estaba sentado cerca de la entrada de la iglesia y afuera había 3 jóvenes. Y me estaban haciendo señas que me saliera. Yo dije, bueno, ¿por aquí quieren que me salga? Si estoy oyendo la predicación, estoy aquí tranquilo. Pero insistían y entonces ya me paré ahí discretamente y me salí. Y me dicen, oye, ¿sabes qué? Queremos ir a evangelizar ahorita aquí alrededor, en las colonias que están aquí cerca, ya tenemos aquí algunos trípticos, ¿nos acompañas? Y yo dije, claro que sí, sí voy. Y entonces nos dividimos en 2 parejas. Con el joven que me tocó ir, nos internamos ahí por una colonia cerca del aeropuerto en la Ciudad de México, y caminando fuimos compartiendo el evangelio y entregando los folletos, y de regreso nos quedaba un solo folleto, ya empezaba a oscurecer. E íbamos caminando en una de las aceras, y en la acera de enfrente vimos que venía un joven, pero tomado porque venía caminando así, zigzagueando, como si fuera en un barco en alta mar, no se podía sostener bien. Y entonces le dije a mi amigo, bueno, pues mira, nos queda un folleto, ¿qué te parece si vas y se lo das y yo te espero aquí? Y entonces él cruzó la calle y se atravesó a hablar con él. Después de unos minutos yo vi que platicaba y le hacía así, se hacía para atrás. Y yo dije, pues ¿qué le estará dando alguna predicación larga? Si nada más era compartirle un poquito del evangelio. Y entonces de repente veo que me hace así, me llama. Dije, necesita quien le ayude. Entonces me cruzo la calle y le digo, ¿qué sucede? Dice, ahí te habla. Y entonces le digo al joven ¿qué se te ofrece? Y me dice, dame un beso. Y yo le dije, no, estás equivocado, eso no es lo que venimos a hablarte. ¿Cómo crees que te voy a dar un beso? ¿No ves que somos hombres? Dame un beso. Le dije, pues no se lo pediste a él. Dice, sí, pero él no me lo quiso dar. Y me dice mi amigo, no, yo no, que te voy a andar besando a un hombre en la calle. Y me dijo así, dame un beso, si no, no los escucho. Y yo dije, caray. Y entonces dije, bueno, me voy a arriesgar, pero que nadie me vea. Y dije, y detrás de mí voy a obligar a mi amigo a que se lo dé para que no raje después de que Raúl anda besando a la gente ahí en la calle. Y entonces me acerqué y que le doy un beso en la mejilla. Y entonces se volteó y le dijo, ahora tú. Y dije, ya con eso quedé libre de toda culpa. No le iba a ir a contar a los demás lo que me pasó. Pues él le dio el beso y entonces nos dijo, ahora sí, díganme de qué quieren hablar. Y entonces le empezamos a hablar. Mira, venimos a decirte que Jesucristo puede perdonar tus pecados, rescatar tu vida y librarte del alcoholismo en el que estás metido. Y entonces empezó a llorar. Le salían sus lágrimas y lloraba. Y le dijimos, en la Biblia dice esto, Jesús cambió nuestras vidas, la de él y la mía, y nos ha dado una manera de vivir diferente, nos ha hecho nuevas criaturas. Y esto lo puedes experimentar. Y seguíamos compartiendo con él y sus lágrimas, así él llorando. Y en eso de por allá sale otro joven caminando y se acerca a nosotros y lo toma por los hombros y le dice, ya carnal, vente, vámonos a la casa. Y entonces se voltea y le dice, dame un beso. Y le dice su hermano, ¿cómo crees? ¿Qué pasó? Dice, ¿cómo crees? Dice, somos hermanos, pero no para tanto. Dice, dame un beso. Y le dijo su hermano, no, estás loco, yo no te voy a besar, ¿qué te pasa? Estás tomado.
Y entonces volteó y le dijo, mira, ellos, sin ser mis hermanos, ellos sí me dieron un beso. Dice entonces, a ellos yo los voy a escuchar. Y continuó escuchándolo. Y ahí se le bajó la borrachera, aceptó a Cristo como su Salvador, se llevó el folleto y el hermano se regresó a la casa porque no le hizo caso. Cosas de esas suceden cuando uno piensa que lo que tenemos nosotros es un mensaje de reconciliación. Ustedes podrán ver que en el capítulo 3 de Mateo, si quieren abrir sus Biblias, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 3, al principio, ¿ya lo tienen? Dice así, voy a leerlo y ustedes me siguen. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Qué interesante. ¿Se acuerdan que Juan el Bautista era el que iba abriéndole paso a Jesús? ¿Se acuerdan que él fue enviado por Dios de acuerdo a las profecías que vienen en el Antiguo Testamento? Y recuerdan que también él bautizaba en el Jordán y él mismo bautizó a Jesús. Pero el mensaje que Dios le había dado a Jesús, Juan el Bautista lo conocía. Ahora fíjense, vamos a leer lo que dice en el capítulo 4. De Mateo. En el versículo 17, toda esa parte ahí desde el 12, dice Jesús principia su ministerio. Y dice así en el versículo 17 del capítulo 4. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Miren, qué hermoso mensaje. Empieza con el arrepentimiento. No sé si ustedes hayan pasado por el proceso del arrepentimiento. El arrepentimiento viene cuando hay convicción de pecado. No se trata simplemente de una confesión para sacudirme a los que están aquí predicándome. De decir, bueno, sí, acepto a Jesucristo en mi corazón y a veces hacemos las oraciones como deprisa queriendo sumar números y no nos damos cuenta que el nuevo nacimiento tiene que cumplir con un proceso, un procedimiento. Ese es que primero haya convicción de pecado en las personas. Nadie se puede arrepentir si no tiene la convicción de que es pecador. Solamente se arrepienten los que reconocen que hay pecado en sus vidas. De manera que este proceso de arrepentirse que Jesús viene, que trae como un mensaje de Dios, es arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquella reconciliación entre Dios y los hombres que se rompió con el jardín del Edén, con Eva y Adán, ahora es posible que se suceda con nosotros, los que somos gentiles, de acuerdo a lo que dice el Nuevo Testamento, y esa reconciliación tiene que empezar por el arrepentimiento. Después del arrepentimiento, entonces es cuando pedimos perdón y después de pedir perdón es cuando tenemos la oportunidad de nacer de nuevo. El que Jesús instaure su reino en mi corazón. ¿Y cuál es la finalidad de esto? Que el nuevo nacimiento debe de traer una transformación tal que el hombre viejo tiene que morir. Así que cuando yo nací de nuevo, Raúl Garza Cortina murió. Y en ese momento se empieza a formar Jesucristo Garza Cortina. ¿Sí entienden? Este es el modelo de un nuevo hombre que tiene además en su sangre un nuevo ADN. Y ese ADN es de Dios y tiene que ver con el sacrificio y el derramamiento de sangre de Jesús. Fíjense qué interesante. Y entonces, si nosotros pensamos que el plan de Dios era reconciliarse, entonces tenemos que conocer un poco más de lo que Jesús quería decir. Jesús es el modelo misionero que Dios concibió para reconciliarnos a nosotros. Y cuando a veces hablamos de misiones, ya decía yo que parecería que solamente unos cuantos locos en las iglesias lo deberían de hacer. La palabra misión o misiones realmente no viene en la iglesia. Es una palabra acuñada desde cuando la Iglesia Católica envía a hombres a predicar el Evangelio en toda América Latina, y entonces ellos dicen, los vamos a enviar a una misión. De hecho, las construcciones que hacían ellos como capillas pequeñas eran conocidas como misión. Hace más o menos como 3 o 4 semanas estuve en Ensenada, y yo les preguntaba, oye, por aquí era la ruta a la Alta California, ¿no había algunas instalaciones
de la Iglesia Católica, de los conquistadores, de los padres que iban para allá, y me decían, no, pues no hemos visto, pero pasamos por la carretera y entonces vimos una construcción, pero muy, muy antigua, y decía ahí, Misión de San Diego. De manera que el Evangelio llega a América a través de la Iglesia Católica en España, y entonces ahí es donde se acuña la palabra de misión o misionero. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia al respecto? Bueno, nos dice que cuando Jesús se despidió de sus discípulos, los envió a predicar el Evangelio y les dio el poder del Espíritu Santo para que predicaran con señales y con maravillas y milagros. O sea, este Evangelio, el cual reposa en nosotros como hijos de Dios, es un Evangelio con poder. Con poder, que tiene que ver con el amor y con la fe. ¿Se dan cuenta? Qué hermoso, ¿no? Y entonces, en el libro de los Hechos nosotros leemos que los discípulos antiguos ahora son conocidos como apóstoles. ¿Por qué? Porque la palabra apóstol quiere decir enviado. Sin embargo, ahora aquellos que trabajamos en misiones procuramos no utilizar la palabra apóstol, porque ya en algunas iglesias se ha utilizado para dar un nivel jerárquico, y a veces quisiera parecer que es el que está hasta arriba. Ustedes saben que los humanos somos los que encumbramos a los hombres, y el programa de Dios no es encumbrar al hombre, sino encumbrar al Hijo de Dios. A veces lo comparo como de decir, en vez de que tengamos una forma piramidal en nuestras iglesias, lo que deberíamos de tener sería algo así como un peine, con Jesús a la cabeza y todos los demás como los dientes del peine. Todos iguales, porque la iglesia de Jesucristo, todos los miembros nos necesitamos unos a otros. Y si hemos en nuestras iglesias a veces encumbrado a nuestros pastores, ha sido porque no hemos entendido que nosotros tenemos que ayudarlos a ellos. Somos parte del cuerpo de Cristo. Él es una persona que ha recibido un ministerio y es parte del cuerpo de Cristo, y los demás tenemos que crecer para que se forme el cuerpo de Cristo. Todo esto tiene que ver con ese plan que les menciono. Bien, miren, vamos a ver aquí en el Evangelio según San Juan, por favor, si me acompañan, aquí en el capítulo 1. Veamos qué es lo que dice Jesús, bueno, lo que dice Juan de Jesús. Miren, en el capítulo 1, en el versículo 11, voy a leerlo. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ustedes han escuchado que algunos se equivocan un poco y dicen, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Realmente aquí lo que habla Juan, de que a lo suyo vino, es que él, de acuerdo a las profecías, tenía un plan para venir a la tierra, y que ese plan tenía que cumplirse porque estaba en coordinación con lo que Dios había revelado de lo que iba a hacer con él. Y eso lo podemos ver en el capítulo número 3, en el versículo 17 del mismo Juan. Así es, del Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, en el versículo 17. Aquí Juan nos revela el plan profundo, la estrategia de Dios para la humanidad. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Así es de que, hermanos, cuando algunas de las personas escuchan que nosotros les hablamos del Evangelio, piensan que queremos reclutarlos en alguna religión. Y esto es porque hemos recibido por años, no sé, por décadas, y esto yo hablo de mi experiencia de los años 60 y 70, cuando conocí algunos misioneros anglosajones, en donde ellos traían una manera de comunicar el Evangelio, y esa manera de comunicar el Evangelio tenía un contenido cultural profundo, en el cual siempre nosotros nos sentíamos como campo misionero, de ellos desde luego. Para nosotros las misiones era andar en el barrio, en las colonias ahí cerca o en un poblado por ahí, ¿no? Eso eran las misiones. Pero el plan, el propósito de Dios es que, formándose la iglesia de Jesucristo, los que son llamados a servir afuera, tienen que servir afuera, y los que son llamados a servir adentro, tienen que servir adentro. Pero todos estamos obligados, o más bien, todos debemos de sentirnos, por amor a los demás, encadenados a ese servicio hacia los demás. No quiere decir
que tengamos que llevar la cruz de Cristo y que sea más pesada. Jesús mismo dijo que su cruz era más ligera. ¿Y cómo iba a ser más ligera si a veces cuando somos cristianos batallamos y decimos, no, es que es re difícil ser cristiano, ya no puedo ir a fiestas, ya no puedo fumar, ya no puedo echarme mis copas, ya no puedo ser madrina o padrino en una iglesia católica? Esas cosas a veces nos estamos quejando, pero no hemos entendido la profunda relación que ahora tenemos con Cristo. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque también hemos sido enseñados que la relación con Él tiene que ver con algunas de las cosas que interpretamos en el Antiguo Testamento y otras que interpretamos en el Nuevo Testamento. Pero déjenme llevarlos a pensar esto. Las misiones se hacen con el mensaje de Jesús, un mensaje que clama a nosotros para llamarnos a la reconciliación con Dios, para hacer de nosotros nuevas criaturas y para enseñarnos algo muy, muy interesante, la gracia. Hemos leído en las cartas de Pablo que la gracia es superior a la ley. Yo me imagino la gracia como un océano enorme en el que nosotros debemos de dejarnos flotar y esperar a que el Espíritu Santo nos diga qué vamos a hacer. ¿Por qué? Porque en el primer pacto Dios se revelaba y vivía en su templo. Y ahí en su templo era donde estaban los sacerdotes y los profetas, y era cómo se comunicaba con el pueblo. Pero ahora Pablo dice que nosotros somos ese templo. Y lo confirma Dios a través de su Espíritu Santo. Jesús dice, y enviaré a mi Espíritu Santo que estará en vosotros y con vosotros. De manera que si el Espíritu Santo está aquí, ahora el templo de Dios somos nosotros, cada uno de nosotros, hermanos. Y eso cambia toda la perspectiva. Yo recuerdo que hace como 2 años fuimos a una iglesia allá en la Ciudad de México y entonces les decíamos que si nos permitían tener un evento misionero. Y lo primero que me dijeron, no, este es un santuario de Dios, no puedes pegar ni un diurex, ni un clavo, no puedes meter, no puedes colgar nada, no puedes mover las bancas. Y yo dije, ay, caray. ¿Busca Dios habitar nuevamente en construcciones hechas por manos de hombre? Pues no, Jesucristo vino a transformar lo que era la ley, cambiarlo a la gracia, que es una relación más íntima. Ahora Dios me habla a mí. Me habla directamente y me ha revelado aquí en su palabra quién es y cuál es su propósito. O sea, antes en el primer pacto el intermediario era Moisés y se dio la voluntad de Dios escrita. Ahora el intermediario es Jesús, pero no solo eso, sino que la gracia es tan sobreabundante que puede envolver a los del primer pacto. De hecho, si ustedes ven Jesús, cuando Jesús va predicando, hay gente que se va convirtiendo, el mismo Nicodemo, ¿por qué lo fue a buscar de noche, no? Y ¿cómo se llamaba el otro hombre que se dio el sepulcro para que lo sepultaran, ¿se acuerdan? José de Arimatea era otro, y si nos seguimos así, varios lo seguían. Bueno, a excepción de aquellos que se regresaron cuando les dije, ustedes me siguen porque quieren comer. Y eso sucede en todas las iglesias, ¿no? Y cuando hablábamos de las iglesias, también quiero compartir algo con ustedes. He preguntado en algunas iglesias, ¿alguno de ustedes conoce una iglesia en donde el 100% de los asistentes son cristianos? Y se me queda viendo la gente y me dice, pues, ¿qué tipo de pregunta es esa? Le digo, bueno, porque yo conocí el evangelio en los años finales de los 60s y nací de nuevo a principios de los 70s, en el 71. Entonces yo conocí lo que llamaban la iglesia subterránea, la iglesia detrás de la cortina de hierro. Esa era una iglesia en donde había persecución. Todo el bloque comunista no permitía religiones, era contra la ley tener una religión. Aún en la actualidad hay países en donde está prohibido predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque tienen otra religión diferente. Pero yo llegaba a una conclusión, yo les decía, bueno, es que yo he visto iglesias en las que aproximadamente el 80% de los que asisten son convencidos. El 15% son convertidos y un 5% no sabe ni qué onda, ni por qué está ahí. A veces vienen por una chica o por un chico, o a veces vienen porque los regañaron, si no, no les dan el domingo. Están obligados ahí. Y esto hace la diferencia, porque el convertido ama a Jesús. Ya ha entendido que ha sido comprado con precio de sangre.
Y cuando uno ha sido comprado con precio de sangre, uno entiende que todas las cosas que uno tenía ya no son de uno. O sea, ya Jesús es mi dueño, y si es mi dueño y es mi Señor, entonces todas las cosas que tengo son de Él. Todo lo que soy le pertenece. Y entonces cuando entiendo que todas las cosas que poseo ya no son mías, comprendo que ahora soy administrador, ya no soy dueño. Y habiendo dejado de ser el dueño, entonces todas esas cosas las bajo de mi espalda. Ya no me preocupan, porque ahora son de Jesús. Y si Él quiere dársela a otra persona, llevársela a otra, cambiármela o traerme otra cosa, es de Él. Y es así como he encontrado que la cruz de Cristo es más ligera. Ya no me desvelo por vigilarme si se van a brincar la barda los ratones, los conejos y demás. Toda esa fauna que se dedica a robar, ya no me interesa, porque le digo, Señor, están en tus manos todo esto, es tuyo. Yo solamente lo cuido, lo administro. El día que tú quieras dárselo a otra persona, eres libre de hacerlo porque es tuyo. Y entonces como que se siente uno más ligero. Dijimos, vaya, esa cruz de Jesús es más ligera que todas las penas y cargas que tengo. Otro día, estando en una iglesia, oraba por los hermanos y les dije, bueno, hermanos, vamos a hacer una cosa, vamos a orar. Yo voy a orar por algunos de ustedes, pasen al frente. Y pasan los hermanos al frente y les digo, ¿tú qué quieres? ¿Por qué oré? Y entonces una de las hermanas me dice, yo quiero una casa nueva. Y dije, ay, ¿una casa nueva? Bueno, yo iba a orar por otras cosas, ¿no? Que el Dios le diera fe, doble porción de fe, no sé, que Dios le revelara a través de sueños su palabra, que el Espíritu Santo la dotara de dones, pero me pidió una casa. Le dije, bueno, yo voy a orar a Dios y le voy a decir, pero entonces esto no me parece tan correcto. Quizá ella debe haber tenido alguna necesidad muy grande, ¿no? Pero tiene que ver mucho con lo que la gente interpreta como prosperidad. Eso ha hecho que mucha gente ponga sus estándares de vida por encima, como queriendo obligar a Dios a que me haga rico en la tierra, cuando Jesús dice que mis tesoros deben de estar en el cielo. Entonces suena como una contradicción, y aquellas personas que están convencidas no hallan la diferencia. Por eso se confunden. La ofrenda que yo le doy a Dios trae como resultado de dársela con amor, que se multiplique, pero no tiene que ser una obligación de Dios, como si fuera la Nacional Financiera o algún banco, en donde yo meto mi dinero, pero tú me vas a dar intereses. O sea, es una relación diferente. Por eso tengo que recalcar nuevamente, la relación cristiana que tenemos se finca en dos características principales, en el amor y en la fe. El amor a Dios, el amor a mi prójimo, y la fe, creerle a Jesús todo lo que dijo. Y a ojo cerrado, porque dice Santiago que el que duda es semejante a las ondas de la mar, ¿verdad? Nomás anda ahí flotando en la barquita esperando que se le voltee de cabeza. Pero bueno, estas peticiones que hacen los hermanos a veces sí son difíciles de entender. Cuando nosotros vivimos en la fe de Jesucristo, cuando creemos, cuando nos hemos entregado, a veces algunas de las cosas que tenemos, algunas de las familias, alguien de la familia sufre una enfermedad, un accidente, lo despiden del trabajo y cosas así. Y lo que sucede con la gente, con los convencidos, es que se empiezan a tronar los dedos y van a la iglesia a pedir que Dios rescate a fulano de tal, que Dios les dé el dinero para pagar. El que es nacido de nuevo viene, se arrodilla y le dice, Señor, ¿qué me quieres enseñar con esto? ¿Qué es lo que me quieres enseñar? Instrúyeme y dime qué hago. Y entonces, ¿sabes qué hiciste, hermano? Bajaste tu cruz, bajaste tu bulto de cemento tolteca y trepaste la cruz de Jesús. Y entonces empiezas a vivir una vida con victoria, cuando te despojas de ti mismo y dejas que el Espíritu Santo sea el que vaya obrando en tu corazón. Y esto tiene que ver. Amén, que así sea. Ya vuelve Justo en el Blanco. Te hablamos desde Delorme. Nosotros somos gente que da cursos de maquillaje, corte, colorimetría, peinados, uñas y decorado de uñas.
También tenemos servicio de afiladuría de herramientas, reparación de aparatos, atención de telemarketing a todo México. Asimismo, entregamos a domicilio. Delorme, todo un mundo de belleza para ti. Estás viendo Justo en el Blanco. Nuevamente tiene que ver con la iglesia, porque la iglesia es el resultado de las misiones. Aquí la mayoría de los que estamos somos producto de que alguien estuvo orando por nosotros y que alguien nos compartió del evangelio. Cuando yo tenía 15 años ya iba yo a la iglesia, pero seguía silvestre, hermanos, por decirlo de alguna manera. No entendía, leía la Biblia y no entendía. Es más, hubo una señora de ahí de la iglesia que fue y a los 3 mayores, yo soy el segundo, nos regaló una Biblia y un himnario de la iglesia a la que íbamos. Y después, a los 15 años, yo la encontré, fue a ver a mi mamá, tocó a la puerta, abrí la puerta y me dice, Raúl, dice, qué bueno que te veo. Dice, quiero decirte que en la sociedad femenil nos hemos comprometido a orar por los jóvenes de la iglesia y a mí me ha tocado orar por ti. Y ahí en lo perdido y necio que estaba yo, en mis pensamientos torpes, dije, pues no has de tener nada que hacer en tu casa. Eso pensaba yo. Esta mujer puso una librería cristiana y sigue amando a Jesús. Y por sus oraciones y de otras personas, yo fui alcanzado a los 17 años. De manera que siempre hay alguien atrás de nosotros. Y eso es misiones. El que tú te arrodilles y empiezas a interceder por otro, hermano, es misiones. Todo lo que hace la iglesia tiene que ver con misiones, porque iglesia que no evangeliza es iglesia que no respira. Y la iglesia que no respira tarde o temprano muere, nomás que pasa por un proceso lento de descomposición que, wow, acaban las iglesias dividiéndose a la mitad o desbaratándose. Eso es lo que sucede con esas iglesias. Pero el hecho de que nosotros consideremos que Jesús es el misionero de Dios, que ha formado a la iglesia, que nos ha rescatado y que ahora nosotros somos depositarios de ese evangelio, es un honor, hermanos. Nadie más predica, ni los ángeles, ni los arcángeles, ni serafines, ni querubines, nadie más predica el evangelio más que nosotros. Y de eso quiero convencerlos, hermanos, el día de hoy. El día de hoy. Es un privilegio que nosotros seamos depositarios de ese mensaje que tiene Dios para los demás. Hace aproximadamente unos 5 años, 4 años, una vecina nuestra de la iglesia donde íbamos fue a vernos y platicando con ella nos decía, fíjate que no sé cómo predicar el evangelio, cómo decirle a la gente. Yo le pregunté, pues, ¿cuántos años tienes de haber nacido? Dice, 5 años. Le dije, ¿ya tomaste los cursos? Dice, ya me tomé todos los cursos de la iglesia. Le dije, ¿no sabes cómo predicar? Le dije, yo te voy a dar un ejemplo sencillito. ¿Ustedes recuerdan cuando Jesús estuvo en Gadara? Esa parte de la escritura que menciona el endemoniado de Gadara, el gadareno. Cuando los gadarenos salieron porque ya había sido libre este hombre, entonces lo vieron a los pies de Jesús sentado y aprendiendo. Y entonces le pidieron a Jesús que se fuera porque le tenían miedo. Y entonces Jesús se levanta y está a punto de retirarse y el gadareno le dice, permíteme que te siga. Y él le responde, no, ve a los tuyos y cuenta cuán grandes maravillas ha hecho Dios en tu vida. Eso es, hermanos, la esencia del misionero, irle a contar a otro cuán grandes maravillas ha hecho Dios en mi vida. Y esto lo voy a hacer, primero, si tengo amor por ellos, porque voy a sentir misericordia por la gente. Dice que Jesús veía las multitudes y sentía misericordia por ellos, porque
estaban perdidos, ¿no? ¿Ven? Entonces, Jesús vino, aquí lo vimos en el versículo 17, no vino a condenar el mundo. Y yo recuerdo que aquellos años en los que empezaba yo a compartir el Evangelio, nos enseñaban a desenfundar la Biblia y entonces a cortar cabezas. Es que eres pecador, tienes que arrepentirte. Y le dije, yo, ¿qué te pasa si ni conoces mi vida? Así nos decían. Pero es importante que sepamos que no vino a condenarlos. Y si Jesús no vino a condenar al mundo, ¿por qué los vamos a condenar nosotros? Tenemos que amarlos y rescatarlos con amor. A veces podemos predicarles más sin abrir la boca que abriendo la boca y metiendo folletos por debajo de las puertas hasta que los encontramos rotos, hechos basura en sus botes. Entonces tiene que ver mucho con que nosotros veamos esa perspectiva que Dios tiene, que Jesús vino al mundo para que el mundo sea salvo por él. ¿Qué más es lo que nos dice Juan al respecto de Jesús? Bien, miren, vamos a leer un poco en el versículo 31. Del 31 voy a leer hasta el 35. Me siguen con la vista, por favor. Dice, el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en sus manos. Estas son unas características de Jesús. Primero, que Jesús es sobre todos. Porque dice Pablo que al nombre de Jesús se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. No hay nombre por encima de él. Su nombre es sobre todo nombre. Así el más popular que tú conozcas, así sea el presidente de la nación más poderosa, no tiene un nombre arriba del de Jesús. Y esto es importante que lo tomemos en cuenta, porque si nosotros como cristianos sabemos usar el nombre de Jesús, entonces todas aquellas cosas que Él prometió que iban a suceder como señales, van a suceder, hermano. Porque si te enseñas a usar su nombre, a invocar a su sangre y su palabra, esas tres herramientas tenemos nosotros como hijos de Dios. Ahora hemos recibido de Él el poder. Dice adelante, en el 32, Juan testifica de Jesús, dice, y lo que vio y oyó, esto testifica. Hemos recibido a través de la Escritura aquellas cosas que Jesús escuchó de Dios y que vino a decirnos a nosotros. Él oyó eso y lo entendió. Y dice más adelante en el 33 además que Dios es veraz, Dios no dice mentiras, Dios no dice mentiras. Y si Jesús tampoco dice mentiras, entonces tenemos que partir de una idea. Todos los humanos somos mentirosos y Jesús es el único que dice la verdad, porque no solo la dice, sino Él es la verdad. Y si Él es la verdad, entonces todo lo demás dice mentiras. Y he retado a la iglesia varias veces y les he dicho, si Jesús dice la verdad y todos somos mentirosos, entonces los doctores también son mentirosos, junto con sus diagnósticos. Y sus máquinas también son mentirosas, porque Jesús es el único que tiene la verdad. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, y estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios, hollarán sobre serpientes y escorpiones, y si bebieren cosas mortíferas no les dañará. Pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Y si Él lo dijo, ¿quién lo puede evitar? Hermanos, esto es para toda la iglesia, no es para unos cuantos, es para ti, porque Jesús lo ganó allá. Por eso no se bajó de la cruz cuando lo retaron, a ver si es cierto que eres el Hijo de Dios, bájate. ¿Sabes por qué no lo hizo? Por amor a nosotros y porque quería darnos el poder. Ahora. Es un evangelio poderoso
que no solo transforma la vida de los hombres, sino que trae milagros y señales para que deje de compararse con cualquier filosofía religiosa de las que hay en el mundo, o aquellas adoraciones a seres de las tinieblas, aquellos que le llaman la Santa Muerte. Todos ellos son gente que está viviendo en las tinieblas y que no han conocido el poder del Evangelio de Jesucristo. Su palabra, su nombre y su sangre son poderosos aún después de que han pasado más de 2000 años. Ese es Jesús, hermanos, ese es. Dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Hemos recibido un mensaje fresco y original de parte de Dios a través de Jesús. Él es el misionero que Dios programó, el cual trae un mensaje de reconciliación y además nos viene a decir que Dios dice la verdad, que Él es veraz y que todo ese poder, todo ese cambio, toda esa transformación es para nosotros por medio de ese sacrificio de Jesús. Ahora, ¿qué más es Jesús para nosotros? Bueno, yo he tomado aquí algunas cosas del Evangelio según San Juan que encontré en los primeros capítulos, pero ustedes podrán rascarle más. No acostumbro decir todo porque luego no leemos la Biblia, mejor vamos a leerla y aquí venimos a platicar y venimos a confirmar aquellas cosas y hablar de los testimonios que Dios ha hecho. Generalmente lo que hago es que empiezo un versículo y espero que la iglesia lo continúe y entonces ya voy viendo quiénes sí leen sus Biblias y quiénes no la leen. Miren, vamos a ver ahora el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Ahí en el capítulo 4 de Juan, vamos siguiendo ahí en orden, ¿no? En el capítulo 4, en el versículo 13, vamos a leer el 13, voy a leer el 13 y el 14. Dice de la siguiente manera, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. En cierta ocasión estábamos en una reunión y una de las hermanas dijo, hermanos, yo quiero dar un testimonio. Dice, miren, yo he estado pasando por una época de desierto en donde ha habido sequedad de parte de Dios en mi vida. Y estaba narrando esas cosas como si de veras hubiera estado ella en los 40 años del pueblo hebreo después de salir de Egipto. Yo le dije, a ver, espérame, ¿cómo es eso de que pasaste por un desierto? Le dije, eso no es cierto. Le dije, sí, hermano, está en la Biblia el desierto cuando pasó. Le dije, no, le dije, es que Jesús dice que es una fuente de agua que estará brotando hasta la eternidad. ¿Cómo puedes hablar de un desierto en donde debe haber una fuente? ¿O no está la fuente ahí? ¿Qué es lo que está pasando en tu vida? ¿Que te sientes que te apartaste de Dios? Bueno, ven de rodillas, confiesa y ponte en ayuno y oración y se soluciona este problema. ¿Por qué? Jesús dijo que no desecha a nadie desecha, pero igual como no desecha a nadie, tampoco dice que nadie le va a arrebatar esas ovejas de su mano. Nadie se las va a arrebatar porque nadie tiene el poder para hacerlo. Hermano, el que quiere se suelta y se va al mundo, pero el que no, el que le ama de corazón, que ha transformado su vida, se permanece fiel, porque no hay nada en el mundo que se compare a vivir con Jesús. No lo hay. Hermanos, tengo más de 40 años de haber nacido de nuevo y no estoy arrepentido. En ningún momento me he arrepentido. Al revés, últimamente mi vida se ha puesto más interesante. ¿Cómo ven? Cuando yo quise irme de misionero, trabajaba yo con Operación Movilización. ¿Conocen ustedes algunos de esa organización? Es una organización fundada por un británico en el cual compraron un barco y entonces llevan libros y paran en puertos cerrados al Evangelio y entonces dan conferencias sobre la Biblia, predican el Evangelio y además tienen una exhibición de libros en varios idiomas para venderle a la gente de ahí. Entonces eso hacen y van compartiendo, a veces bajan y tienen pequeñas campañas apoyando a las iglesias en otros países. Entonces yo lo que quería era irme a trabajar con ellos porque teníamos tanta confianza que habían agarrado de centro de trabajo en la Ciudad de México a mi iglesia, entonces nos conocíamos muy bien, pero el Señor no me permitió salir. Y entonces yo le dije, bueno, voy a entrar a trabajar, pero a los 2 años, Señor, yo me voy contigo y dejo esto. Y a los 2 años me volvió a decir que no.
Entonces le dije, bueno, te voy a dar otra oportunidad. Te voy a dar otra oportunidad. Voy a trabajar hasta 5 años y luego me voy. Pues llegaron los 5 años y me volvió a decir que no. Y entonces tuve que quedarme hasta los 30 años y medio que trabajé para el gobierno. Y entonces cuando me jubilé, le dije, ahora sí, ya no más, le dije, porque no quiero que me lleves como Moisés a los 80 años. Le dije, no, ya me van a llevar en carretilla porque no me gustan las sillas de ruedas. Les dije, en una carretilla aunque sea. Como esa película de Mi Pie Izquierdo, ¿se acuerdan ustedes? ¿La vieron? Así en una carretilla es más divertido. Y entonces le dije, pero señor, ya. Y entonces fue cuando mi esposa y a mí nos invitaron a trabajar con esta agencia misionera con la que trabajamos. Y lo primero que sucedió, hermanos, fíjense qué hermoso, ¿no? Lo primero que sucede cuando nosotros decidimos comprometernos a trabajar para el Señor de tiempo completo en la agencia misionera, primero, nuestra hija mayor se va de la casa. Segundo, a mi esposa le detectan cáncer. A mí a principios de ese año me dio una infección en vías respiratorias muy fuerte, difícilmente me da fiebre, ese día estuve como 2 con fiebre, confinado en mi cama y orando a Dios nada más. ¿Por qué? Porque detrás de todos estos problemas hay una bendición prometida. ¿A quién le interesa que no nos involucremos en las misiones? Claro. Entonces muchas de las cosas que suceden en tu vida tienen un contexto espiritual que tú tienes que ver. Porque dices, ay, ¿y por qué a mí me pasó esto? ¿Y por qué a mí me sucedió esto? Hermano, es que hay en el mundo espiritual algo que está sucediendo que tiene que ver con tu vida aquí y tiene que ver con la eternidad. Porque los que hemos aceptado a Cristo, ahora estamos jugando en la cancha del enemigo. Dejamos de estar sentados en la banca y con el entrenador. Como digo yo, fui cristiano banquero muchos años, y no porque trabajara en un banco, sino porque estuve sentado ahí en la iglesia por años, ahí en la banca sentado, y desde chamaco me gustaba ir a la escuela, le llamaba yo escuela dominical porque me dormía yo ahí. Me recargaba en la banca enfrente y mientras el pastor hacía la oración yo me dormía y así le llamaba yo la escuela dominical, pero es que era algo especial. Digo, y decía tremendo. Mi mamá un día me dijo, dice, no, es que tú has sido mi mejor. Y dije, no, le dije, tuve que haber sido el peor. Dice, no, dice, bueno, eras muy travieso. No, tuve que haber sido el peor para que Dios se fijara en mí. Porque Dios toma lo peor para avergonzar a lo que es. ¿No? Entonces, ¿cómo va a demostrar su poder? Si tomando lo peor, lo que desecha la gente, de repente lo encumbra y lo pone a la cabeza. Había un vecino enfrente que lo conocíamos con el sobrenombre del Rabanito. Desde que yo tengo uso de memoria, él era alcohólico. Y entonces entraba a la pulquería o a veces se compraba alcohol y se lo tomaba así. Entonces en su cara estaban todas las cicatrices y todo hinchado. Un día a ese hombre, ya desesperada su familia, llamaron a un doctor porque se estaba muriendo. Y en el cuarto donde se quedaba él, que olía horrible porque yo era amigo de su hijo, que le recogieron los abuelos y lo adoptaron, le llevábamos medio vaso, por prescripción médica, era medio vaso de alcohol puro y un refresco de naranja. Todos los días tenía que tomárselo 2 veces al día, si no se moría. En esa desesperación de su mamá y su padrastro, deciden enviarlo a San Luis Potosí, a Ciudad Valles, a un encierro para alcohólicos. Cuando el hombre regresó al año, era otra persona, bien afeitado, bien bañado, de saco y corbata. Jesús lo había cambiado. Y lo más sorprendente de esto, hermanos, es que ninguna lesión tenía en su hígado. No entendían los médicos cómo era posible que de un día a otro él hubiera cortado el alcohol y no hubiera tenido ningún problema con el hígado. Bueno, se encontró una mujer madura ya misionera, pues no se casaron ni tuvieron un hijo, y el hijo normal. Vean las cosas que puede hacer Dios. Les dije, para él no hay imposibles. Y así se lo dijo Jesús. Amén, gloria a Dios. ¿Recuerdan ustedes el pasaje ese del joven endemoniado que le llevaron a los discípulos para que echaran fuera el demonio y no pudieron? Y entonces pasaron con Jesús. Lo que Jesús le dice al papá es algo significativo. Le dijo, ¿puedes creer? Dijo, porque al que cree, todo le es posible.
O como dice en otra versión en la antigua, si tan solo pudieras creer, porque al que cree, todo le es posible. Él dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. O sea, creía como a la mitad, pero dijo, ayuda a mi incredulidad. Y qué interesante es esto, que el mismo Jesús diga, al que cree todo le es posible. Hermanos, volvemos a regresar a lo que es la fe y el amor. Un evangelio que tiene dos características principales, que funcionan como si fueran músculos, que hay que ejercitar todos los días. Todos los días espera algo del Señor, porque es creer en que Él va a hacer algo a tu vida. Nosotros, el sacrificio de Jesús, lo que ganó para nosotros fue que tuviéramos el título de santos. Ahora somos santos sin necesidad de que nos veneren o aparezca nuestro nombre en un calendario o que te hagan una imagen de nosotros de yeso. Bueno, ya la modernidad es de fibra de vidrio o de unicel, ¿no? Entonces, no hay necesidad de eso. Santo quiere decir apartado. Y entonces, el haber aceptado a Jesús en nuestras vidas, el haber nacido de nuevo, en ese momento somos santos porque somos apartados. Ya no pertenecemos al mundo. Estamos en el mundo, pero ya no pertenecemos al mundo. Ahora pertenecemos a Jesús, quien fue a apartar lugar allá para nosotros. Ahí hay una banca reservada que dice Raúl. Y soy yo. Porque va a haber muchos otros Raúles, pero ese es para mí. Allá nos está esperando Jesús. Así es, en ese lugar. Entonces, somos santos por el sacrificio de Jesús. En el momento que nacemos de nuevo, tenemos el título de santos. Pero santidad es una actitud que debemos de tener cada día. Poder sujetar aquellos pensamientos que nos quieren arrastrar, que nos quieren revolcar, que nos quieren convencer de que Dios no tiene poder, de que no escucha nuestras oraciones. Tenemos que sujetar esos pensamientos y tenemos que proclamar la ley de Jesús, su ley de amar, de perdonar, de seguir, de alabarle, de ser adoradores en espíritu y en verdad. Tenemos que meterlo, incrustarlo en nuestras cabezas y entonces empezaremos a vivir cada día en santidad. Y el hecho de que seamos conscientes de que somos santos por el sacrificio de Jesús, que cada día estamos viviendo en santidad, nos hace iniciarnos en un proceso que se llama santificación. Son tres cosas diferentes, pero que tienen que ver con lo mismo, con mi vida. Y la santificación lo que hace es que vamos siendo transformados de gloria en gloria hasta la estatura del varón perfecto. Así es. De manera, hermano, que si tú estás comprometido en este proceso, en que cada día tú te conserves de vivir en santidad y que vayas en el proceso de la santificación, entonces tu día anterior no puede ser igual del día de hoy, ni al de mañana. Cada día va a ser mejor. Y esto es por las palabras que Jesús dijo: yo he venido a traer vida y vida en abundancia. Qué interesante. Y ahora sí ya llegamos a la conclusión. No confundamos vida en abundancia con prosperidad. ¿Estamos de acuerdo? El hecho de que nosotros dejemos de amar las cosas que tenemos nos libera del peso de sentirnos dueños, ¿sí? Y eso nos brinda la posibilidad de que dediquemos más tiempo a la santidad, a vivir en santidad, que podamos reprimir los pensamientos que no deben estar, las palabras que no debemos decir, que reprimamos la lengua, y que aquellas cosas que hemos pensado como de desquite, que hay en nuestros corazones, amarguras y todo, tenemos que reprimirlos y tienen que quedar fuera. Esto es una vida en abundancia y ¿saben qué? Y esto es la vida victoriosa. Y ustedes verán que cuando ustedes hayan logrado colocar a Jesús como la pieza final de sus rompecabezas, de sus vidas, cuando Él tome el trono en sus corazones, entonces todo lo que está alrededor empieza a tomar la forma. Ya no te angusties tanto porque tu familia no llega a Cristo. Primero, tu relación con Él y decir: Señor, en tu nombre los declaramos parte del reino. Porque eso vino a anunciar. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él es el reino de los cielos. Y ese reino de los cielos tiene que instaurarse en nuestros corazones. Instaurándose en mi corazón, hermanos, me trae con ustedes y somos hermanos y somos la iglesia de Cristo. Y nosotros somos los depositarios del Evangelio, y hermanos, y cada día vivimos en santidad porque estamos conscientes de que somos santos, hay santidad y vamos por un proceso de santificación.
¿Se dan cuenta cómo cada una de las cosas que he ido tocando tienen que ver con la vida cristiana y con la vida de la iglesia? Así es de que ya para terminar quiero leerles otro versículo más. Miren, ahí mismo en el capítulo 4, quiero compartir con ustedes ahora el versículo 23 y el 24, lo voy a leer yo. Dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Hermanos, no solamente estamos llamados a compartir las buenas nuevas del Evangelio, estamos llamados a ser adoradores en espíritu y en verdad. Hermanos, cuando la alabanza sale de dientes para afuera, no deja de ser más que una canción. Cuando sale desde lo profundo del corazón, se convierte en adoración. Es cuando reconocemos que nosotros no somos nada delante de Él. Y como dijo nuestro hermano, Jesús es suficiente. Yo digo otra manera, Jesús es de mi talla, porque Él tiene la medida de lo que yo necesito, de lo que yo soy, de lo que yo tengo y de lo que puedo hacer. Y es con este pensamiento, hermanos, que terminamos esto, para la gloria y honra de nuestro Señor. Amén. Estás viendo Justo en el Blanco. No deje que sus cintas de video pasen al olvido. Convierta sus grabaciones a DVD y disfrútelas por siempre. Conversión digital, ediciones, transiciones, sonido, musicalización, video y fotografías. Mayores informes en los teléfonos. Conversión digital, tus recuerdos por siempre. ¿Qué es Avanza Sin Tranza? Avanza Sin Tranza es un movimiento 100% ciudadano que busca provocar la concientización para la transformación de las personas para que decidan voluntariamente, meditadamente, el no involucrarse en actos que tengan que ver con la corrupción. Papá, avanza sin tranza. Ah, tienes razón, mija. Es mejor avanzar sin tranza. Para ti que eres un profesional de la belleza, Delorme te consiente con toda la línea de Kokoro, cepillería, diversos tipos de tijeras en titanio y cobalto, toda una gama de accesorios y cubridores. Además, secadoras de ozono, iones y cerámica, así como también planchas alaciadoras de cerámica y titanio. Lo último en tenazas Weighmaster y giratorias. Y desde Italia, diversos modelos de sillones hidráulicos. Y en tecnología, lo más avanzado en climazones y equipo de secado. Visítanos ya. Delorme. Amándome,
puedo confiar que todo obrará para mi bien.